continuar porque nos faltó terminar la sesión la semana anterior. Espero que ahora podamos terminar todo. Listo. Habíamos visto que la araña de los suelos de esta podría causar alteraciones diferentes, ¿no? A nivel de la piel va a tener una necrosis en epidermis y también en el músculo. Si es posible, se captura el arácnido para identificar. Los primeros auxilios que deben darse son aplicar hielo sobre la bolsa herida para frenar la velocidad de reacción, mantener al paciente en reposo y en posición cómoda, evitar movimientos innecesarios, controlar la temperatura, aplicar vendaje de hielo compresivo, soltar poco a poco, soltar de vez en cuando. Se pone hielo, se comprime, pero se va soltando para evitar que se obstruya la irrigación. Ante la tumefacción o edema del miembro afectado, es mejor elevarlo. Si es posible, lavar la zona con agua y jabón, no utilizar desinfectantes o antisépticos que coloreen. No se recomienda abrir la herida y se traslada rápidamente a un centro de salud. Es muy importante identificar al arácnido, si se pudiera capturarlo mejor, y se debe llevar lo antes posible al paciente o víctima de una mordida de esta araña. Se va a administrar un antídoto dependiendo de en este caso para la araña violinista. Se va a hacer una limpieza del área afectada, debe mantenerse el frío local, elevación y posterior inmovilización laxa de los miembros afectados, debe controlarse. Para el prurito alérgico, antihistamínicos H1, analgésicos, dapsona, colchicina, esto solo en afecciones cutáneas muy graves. El antídoto suero antilofociles, comúnmente llamado suero de caballo, se utiliza una de ampollas y solo neutraliza la toxina libre en las primeras 6 horas después de la picadura. La decisión quirúrgica inmediata de la herida puede ser perjudicial. Tener cuidado. Dependiendo del contexto del incidente y del paciente, se debe considerar la administración de antibióticos y profilaxis antitetánica. Se debe estar atento a los signos de compromiso sistémico grave, los eufemismos, cutáneo visceral, evaluar la función renal, electrolitos plasmáticos, especialmente el potasio, porque podría haber complicaciones cardiovasculares. Se debe evaluar las alteraciones inmunológicas y endocrinas. Es muy importante que se haga prevención, que no se llegue a presentar casos de picaduras por arañas. Para ello es necesario un aseo riguroso y profundo de las zonas que regularmente no se consideren como rutina,
de aseo. Es recomendable el uso de guantes livianos y de aspiradoras de buena potencia. Se debe poner especial atención detrás de los cuadros, en las esquinas superiores, elementos de la pared, eh, camas con cajoneras y zócalo en el suelo, y zócalo al suelo, esquinas de armarios y especialmente en los muebles de cocina, entre zócalos o en la parte superior fuera de la vista. Y también hay que ver en el jardín o las plantas que pudieran haber, enredaderas que estén pegadas al muro, bambúes, cúmulos de objetos o leña acumulada desde hace un buen tiempo. A la hora de limpiar, es bueno voltear los muebles. En la parte inferior también pueden haber arañas. Se recomienda la inspección de la ropa colgada por algún tiempo, revisar principalmente las batas y los bolsillos. Ahora que es invierno ya se saca la ropa abrigadora, pero estuvo guardada o sin utilizar durante el verano. Entonces es muy importante esto, sacudir enérgicamente la ropa. ¿Sí? A veces se guardó la ropa del tendedero y podría llevarse una araña. Entonces, sacudir antes de doblar si es posible y antes de ponerse la ropa. La existencia de presas es un factor que alienta la cantidad de individuos de arañas. Es aconsejable mantener la menor cantidad de moscas u otros insectos voladores en el hogar. Por tanto, hay que evitar los residuos en la mesa que atraigan moscas, por ejemplo, u otros insectos. Es importante eliminar la basura diariamente y poner los basureros afuera para no atraer moscas. En el caso de tener mascotas hay que tener cuidado con su higiene, limpieza, de su aseo y limpiar diariamente la casa de las mascotas. Se colocan a veces trampas pegajosas. Esto puede ser una buena medida. Cuando los insectos llegan a estas, no pueden moverse porque quedan pegados a esta trampa pegajosa y mueren por acción del piretroide impregnado en el adhesivo. Una técnica simple de atrapar a estas arañas es usar papel blanco de tipo higiénico, formando un cono invertido eh, con el cuenco en la mano, acercarse cuidadosamente y cogerla entre la pared y el papel. La araña es capturada por simple atrapamiento y se desecha en el inodoro sin mayores riesgos. Pero se puede aspirar, que sería más fácil. La araña tiene que haberse sorprendido quieta para poder ser atrapada. Entonces hay que ir con cuidado, no hacer sombra o realizar movimientos bruscos para que esta no se escape. Cuando se prepara el cono es bueno que el papel sea de color blanco. Esto dificulta la visión de la araña y no detecta fácilmente los movimientos.
A veces se aplasta la araña con un calzado, un zapato. eh, es, También se puede utilizar insecticidas para eliminarlo. Si se detecta una araña hembra, casi siempre hay dos más asociados a esa área. Ubicar a todos los miembros y eliminarlos. Dado que a veces esta araña corre muy rápido, no se debe aplastar o tratar de cazar con la mano desnuda. Como les decía, es mejor utilizar aspiradora o papel higiénico blanco y presionarlo contra la superficie. Una forma de eliminar la población de arañas del rincón es también introducir la araña tigre a su hábitat, pero mejor es aspirarla. Hay venenos antiarañas, pero estos no son 100% efectivos, ya que el cuerpo de la araña es semiaéreo. Los mejores venenos son aquellos que puedan ser impregnados en sus patas, ya que estas eh, en su aseo van a absorber la sustancia activa, como en el caso de los venenos a base de piretroides. La nebulización con piretroides atomizados es aconsejable, porque pueden alcanzar zonas respiratorias de la araña y lograr asfixiar. Existen pinturas antiaraña, estas contienen piretroide altamente reactivo, desprende calor que quema las patas de las arañas y esta cae al suelo. No las elimina, pero previene su ascenso a paredes y techos. Pero también está el uso de esta pintura está cuestionado. Tenemos otra araña, la Colectus mastan, o araña negra o capulina. Esta araña mide de 3.8 a 6.4 centímetros. Su veneno causa dolor y prurito a los 15 minutos y 1 hora en el sitio de la mordedura. Conforme avanzan las horas, se agrega síntomas como cefalea, vómitos, parestesia generalizada, mialgia, artralgia, diaforesis, cialorrea, dolor torácico o dolor abdominal, espasmos musculares, arritmias, hipertensión, crisis convulsiva, edema pulmonar, colapso vascular y shock. Entonces, acá tenemos a la araña negra, y dice, su picadura es terrible y dolorosa. En el Ministerio de Salud va a haber una norma técnica sobre la prevención y tratamiento de accidentes por animales ponzoñosos. Esta es la norma técnica número 007 de INMENSA. Dice uniformizar, el objetivo general es uniformizar los criterios para la prevención y tratamiento de accidentes por animales ponzoñosos en el Perú. Y dentro de los objetivos específicos está facilitar el desarrollo de actividades orientadas a la prevención de los accidentes en animales ponzoñosos. Dentro de estos, serpientes, arácnidos, insectos y también incluye especies marinas. Accidentes por animales ponzoñosos son producidos por la exposición a mordeduras, picaduras, contacto a serpientes, arácnidos
y otros que al inocular sus toxinas en el organismo provocan una serie de alteraciones fisiopatológicas que dan lugar a signos, síntomas íntimamente relacionados con el tipo de animal agresor. Vamos a tener signos y síntomas por mordeduras de serpientes, accidente botrópico, es la mordedura producida en una persona por serpiente de los géneros Botros, Bostriopsis, Botriopsis y Botrocopsis. El veneno de estos tiene acción proteolítica, coagulante, además posee factores hemorrágicos y mionecrotizantes. Las manifestaciones clínicas después de 1 a 3 horas de la mordedura se caracteriza por dolor local intenso, con edema firme, que va aumentando progresivamente. Luego se presenta eritema con manchas rosáceas o cianóticas. También en las primeras horas hay hipotensión y baja considerable de fibrinógeno circulante. Existe mayor cantidad de veneno inoculado, presentándose además equimosis, linfangitis, gula, y luego de unos días o semanas aparece fenómenos de necrosis superficial o profunda del miembro o zona afectada, llegando en algunos casos a necrosis total. Puede haber también epistaxis, gingivorrea, hematuria, melena, hematemesis, hemoptisis y sangrado de otros órganos. Estas manifestaciones pueden variar de acuerdo al género, edad de la serpiente y magnitud del envenenamiento. Accidente crotálico es cuando se trata de una mordedura de la especie Crotalus virisus. El veneno de esta especie tiene una acción neurotóxica y mionecrótica. Va a causar un dolor local leve y desaparece rápidamente. Se va a tener una sensación de adormecimiento, mialgia generalizada, disnea progresiva, taquicardia, diplopía y obnubilación. En 30 a 60 minutos se manifiesta fases neurotóxica, caída de los párpados, con perturbaciones de la vista, visión doble o confusa de las imágenes que pueden llegar hasta la ceguera temporal. Entonces, acá tenemos equimosis y sistema. Edema, necrosis, necrosis total, fíjense. Se puede apreciar también que la orina se hace de color rojo vinoso, cada vez más oscura, por mioglobinuria, disminuyendo posteriormente el volumen de la orina. ¿Sí? Presenta oliguria y puede llegar hasta anuria. Esto haría que haya una disminución de la función renal de forma aguda. La letalidad es mayor que en el accidente botrópico. Accidente lachésico es un accidente ocasionado por la serpiente Lachesis muta. Lachesis muta. El veneno posee acción proteolítica, coagulante e hipotensora. Este accidente se va a caracterizar por presentar hipotensión, lo cual es observable en aquellos casos que llegaron precozmente a la atención. Pues también va a presentar confusión mental en las primeras horas de la mordedura, que puede llegar a un shock y la muerte del paciente.
Después de 8 a 12 horas, la presión puede normalizarse, presentándose palidez intensa, sudoración, frialdad cutánea o mutilación. La letalidad no es mayor que en el accidente eutrópico, como se ha podido comprobar en las estadísticas hospitalarias de la curva central. Se presenta equimosis a distancia en un accidente lacético, también efecto proteolítico, donde la tesis no permita, equimosis, efecto proteolítico. Accidente lapídico, este es producido por el género Micrurus, inoculan veneno que tiene acción principalmente neurotóxica. Se observa en este caso adormecimiento de las regiones lesionadas y después de 30 a 60 minutos se va a presentar fases neurotóxicas acompañada de dismenorrea, disfagia y a veces dificultad para articular las palabras, parálisis flácida del sistema locomotor y alteraciones de la función miocardia. Tardíamente se presenta alteraciones urinarias, hematurias, que puede progresar a oliguria, anuria e insuficiencia renal aguda. Tóxicas. También vamos a tener a las accidentes por serpientes marinas, producido por serpientes de la familia Hydrophidae. Estas son poco agresivas y tienen una pequeña cantidad de veneno cuya acción es neurotóxica, miotóxica y hemolítica. Al momento de la mordedura no se presenta dolor local. Después de una hora aparecen los dolores musculares generalizados cuando se realizan movimientos. Más tarde hay parálisis muscular, sudoración y vómito. Luego, después de 30 minutos, puede aparecer hemólisis, poco frecuente, y también puede aparecer síntomas neurológicos, que es típico de los venenos neurotóxicos. La presión arterial puede ser normal o aumentada. La muerte se produce en 2 a 3 horas por parálisis respiratoria precedida de obnubilación y coma con las pupilas dilatadas y desaparición del reflejo a la luz. Los primeros auxilios en accidente opídico se van a llevar a cabo en el área donde ocurrió el accidente. Es importante tranquilizar a la víctima, limpiar y desinfectar el área de la mordedura, nunca succionar ni realizar cortes en el sitio de la mordedura, no aplicar hielo ni extractos de plantas en la mordedura. Nunca se debe utilizar torniquete, inmovilizar el área afectada utilizando tablilla. La extremidad debe permanecer en posición neutra. Mantener al paciente en reposo, trasladar a un centro de salud lo más pronto posible. El tratamiento, suero antiofídico, de acuerdo a la serpiente causante, analgésico, líquidos endovenosos, antibióticos en caso de infección, toxina antitetánica, evitar lesión renal y evitar la necrosis en el sitio de mordedura. ¿Cómo prevenir? Evitar caminatas por trochas en la noche. Evitar acumulación de madera o piedras cerca al domicilio. El acúmulo de desechos o basuras va a atraer a serpientes. Para las caminatas se debe utilizar calzado apropiado, de preferencia botas. Usar guantes resistentes a las mordeduras. En el tratamiento antiofídico polivalente, dependiendo
Puede ser botrópico y protálico. Se va a administrar vía endovenosa. También antibióticos, ceftriaxona, levofloxacina, analgésicos, ketorolaco, morfina, dopamina. Vamos a tener sueros antiponzoñosos, inmunoglobulina específica purificada, generalmente de origen equino, hiperinmunizados. Vamos a tener suero antibotrópico polivalente, antilacésico polivalente y antiprotálico polivalente. Cada ampolla tiene 10 mililitros y contiene inmunoglobulina que neutralizan 25 miligramos del veneno específico. Hay que valorar visualmente el grado de emponzoñamiento. La venopunción se realiza en 2 venas por separado, una para el recuento hemático, hidratación, pruebas de coagulación y colocación de antibióticos, y la otra vena para la administración del antisuero. Se administra un frasco de ampolla de antisuero para neutralizar 70 miligramos de veneno, 2 frascos de ampolla para neutralizar 100 miligramos de veneno, y así, dependiendo de la cantidad, se va a incrementar la dosis. El tratamiento general va a consistir en lavar la herida con el jabón, calmar el dolor con analgésicos, prevenir el tétano. Dependiendo, se va a utilizar el corticoides. Se debe inmovilizar al paciente, levantar el miembro afectado. El uso de los antibióticos son específicos en caso de infecciones que son poco frecuentes. No cumplen ninguna en las coagulopatías, las transfusiones de sangre, plaquetas, productos anticoagulantes ni vitamina K. Fasciotomía, cuando la presión compartimental exceda los 30 milímetros de mercurio. Los tratamientos específicos, en el caso de Yarará, se va a utilizar 2 a 3 frascos de suero antibotro disueltos en 100 a 200 centímetros cúbicos de dextrosa al 5% o agua destilada, a pasar en 20 minutos endovenoso. En casos graves se duplica la dosis. Para cascabel se va a tener 5 frascos de suero anticrotalus disueltos en 100 a 200 mililitros de dextrosa al 5% o agua destilada, a pasar igual en 20 minutos endovenoso, y en casos graves se duplica la dosis. En caso de oral, también 5 a 10 frascos antimicturus disuelto en 100 a 200 mililitros de dextrosa al 5% o agua destilada, a pasar en 20 minutos endovenoso, y en casos graves se va a duplicar la dosis. Prevención: usar vestimenta adecuada, no introducir las manos en cuevas, nidos o huecos de árboles, mantener los espacios domiciliarios libres de residuos que traen roedores, y esto, ya que estos son el plato preferido de los ofidios. No acumular leña, ladrillos o escombros cerca de la vivienda. Los campamentos, cerrar bien la carpa y mantenerla ordenada y limpia.
Bien. No se sugiere torniquete. En el caso de mordedura de arácnido, vamos a observar signos y síntomas en el accidente loxocélico, mordedura por loxoceles. Vamos a ver que hay proteólisis, va a haber necrosis, hemólisis y se va a favorecer la coagulación. Se van a presentar dos formas de cuadro clínico, una cutánea y localizada y la otra generalizada. El cuadro cutáneo se inicia con una sensación de lancetazo en el momento de la mordedura, que a veces puede ser intenso, acompañado de prurito local o generalizado, intranquilidad e insomnio. En 30 a 60 minutos se observa una zona eritematosa produciéndose edema leve a mordedura. Perdón, edema leve o moderado en el lugar de la mordedura. Malestar general con fiebre que desaparece en 24 o 48 horas. Se puede presentar una zona pálida con zonas violáceas, equimóticas, de bordes irregulares. Al cabo de 2 días o más aparecen sistemas con contenido cero sanguinolento que se reabsorbe dejando una costra negra, una escara. Se puede infectarse y dejar una lesión ulcerada que demora semanas o meses en cicatrizar. En el cuadro grave o cutáneo visceral, vamos a observar manifestaciones de leucocelismo cutáneo, seguidas de malestar general, anemia, náuseas, vómitos, cefalea, hipertermia, sudoración profusa, ictericia y compromiso del sistema nervioso central. Antes que la lesión cutánea alcance su completa evolución, puede producirse la muerte dentro de 48 a 96 horas por insuficiencia renal aguda, acidosis metabólica, trastornos hidroelectrolíticos y sepsis. La intensidad de este cuadro depende de la edad de la persona, estado de salud previo al accidente, factores genéticos, así como la presencia de lesiones en el tórax, abdomen y la cantidad de veneno inocular. La letalidad depende del diagnóstico precoz, del manejo adecuado y de las complicaciones. El diagnóstico diferencial es importante. Este accidente se puede confundir con infecciones de la piel que producen celulitis y linfangitis. Por ejemplo, los estafilococos y los estreptococos podrían producir esta alteración. Se debe diferenciar de carbunco cutáneo, vasculitis, traumas o golpes. La principal proteína de la familia botrópica es una trombina llamada batroxidin o batroctobina, que actúa directamente disolviendo el turbinógeno. Adicionalmente, las proteasas procoagulantes pueden activar la prototrombina y el factor X. Consumo de factores 5, 7 y plaquetas e inducir un cuadro de coagulación intravascular diseminada con formación de microtromos.
y depósitos en la red capilar que contribuyen a la lesión pulmonar y renal. En el caso del accidente lactodéctico ocasionado por las arañas, poseen acción neurotóxica, actuando especialmente a niveles del sistema neurovegetativo. Los síntomas se inician con ardor punzante, por lo general no hay lesión local. En ocasiones esta se presenta como una manchita roja casi invisible. Después de 20 minutos aparece el dolor local acompañado de angustia, temor, y el dolor aumenta, quema e irradia a todo el cuerpo, acentuándose a nivel de la cintura y extremidades. Entonces, acción neurotóxica. Se van a producir contracciones musculares y las paredes abdominales y torácicas se ponen rígidas. Luego se producen sudoraciones profusas, cialorrea, lagrimeo, exageración de los reflejos osteotendinosos y movimientos respiratorios, seguido de taquicardia que va después a la bradicardia y a veces arritmias cardíacas. Hipertensión arterial, parálisis vesical e intestinal con disminución del volumen urinario. El cuadro clínico experimenta exacerbaciones, atenuaciones sucesivas, disminuyendo la intensidad de la crisis hasta desaparecer. Generalmente los síntomas agudos duran entre 48 a 72 horas. Después de ese tiempo, los dolores y contracciones disminuyen, dejando a veces mialgias, astenia, lasitudes y parestesia. La mayoría de los accidentes pueden tener un buen pronóstico, pero los cuadros son más severos cuando se trata de niños y ancianos. La muerte, aunque es rara, puede ocurrir por insuficiencia respiratoria. Las complicaciones son infrecuentes, incluyendo edema pulmonar y neuropatía periférica. Y es importante el diagnóstico diferencial. Puede haber intoxicación alimentaria, abdomen agudo, neumonía, mordedura o picadura de otros animales ponzoñosos o cólico renal. Muy bien. Y para terminar, también tenemos a los escorpiones. En el caso de los escorpiones, es importante tomar medidas preventivas, siempre sacudir la ropa, sacudir los calzados, a veces están dados y podrían introducirse. Evitar caminar descalzo. Si no hay una buena visibilidad, no poner las manos en huecos de árboles o en la tierra, ni mover troncos caídos, piedras o leñas apiladas sin tomar las precauciones, que son lugares donde frecuentemente se van a mirar los escorpiones. Revisar las plantas o frutas en racimos o en cajas que llegan a la obra, pueden contener escorpiones, inclusive la tierra para las matas pueden contener huevos o escorpiones pequeños. Las chiripas constituyen el alimento principal de los escorpiones, por lo que es importante mantener el lugar o la obra libre de estos insectos. Consultar sobre el uso de plaguicidas específicos para escorpiones. Lo más importante es estar atentos, no tener acumulación de piedras, maderas, y tener cuidado a la hora de cortar las frutas. Muy bien. Vamos a ver.
Vamos a avanzar por lo menos. Empezamos por el siguiente clase. Ujú. ¿Me confirman que se ve la lámina? Sí, doctora, sí se ve. Muchas gracias. Sí, doctora. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer, vamos a revisar sobre el problema de dependencia a drogas, la toxicidad de la marihuana, su tratamiento y su incidencia de dependencia en los niños. Vamos a tener dependencia a fármacos o drogas que se van a utilizar para tratamiento de alguna enfermedad, y también vamos a tener otras drogas que se van a utilizar sin requerir, o a veces se utilizan para tratamientos, pero hay un sobreuso, de modo que genera dependencia. Algunas drogas o sustancias van a ser permitidas, como es el uso del alcohol, la nicotina, pero otras van a estar prohibidas. Entonces, dentro de las sustancias que producen drogodependencia, vamos a tener al alcohol, los opiáceos, como morfina, heroína, metadona, barbitúricos, cannabis, anfetaminas.
Cannabis también es conocido como marihuana. Es una hierba que es originaria de Asia. Ha sido utilizada por diferentes culturas del mundo con fines religiosos, alimenticios y medicinales. En el siglo XVI era habitual encontrar esta en el botiquín médico por sus efectos analgésicos y antiinflamatorios. Recién en el siglo XIX se conoció las cualidades psicoactivas de la planta. Fue considerada una planta de valor terapéutico al encontrarse propiedades útiles para aliviar, por ejemplo, la epilepsia, glaucoma, esclerosis múltiple, fibromialgia, cáncer. Estos no respondían a tratamientos convencionales, por lo cual se utilizaban. El consumo de marihuana sigue siendo ilegal en gran parte del mundo. Muchos gobiernos son cada vez más tolerantes con su uso y en algunos lugares ya hay permisos de uso. Cannabis sativa. La producción se ha ido perfeccionando cada vez. Hay mercados ilícitos en una amplia gama. Se puede encontrar productos que contengan delta 9 tetrahidrocannabinol o 9 D9-THC. Su utilización puede provocar midriasis, taquicardia, hipertensión, arritmia, hipertermia, alucinaciones y convulsiones. Cuando la persona fuma marihuana, el THC pasa rápidamente de los pulmones al torrente sanguíneo. La sangre va a transportar a todo el cuerpo y al cerebro. Cuando la persona come o bebe alimentos con THC, el cuerpo demora en absorber. Entonces vamos a ver que tiene que pasar por el proceso de digestión y absorción. En este caso se puede empezar a sentir los efectos 30 minutos a 1 hora después de haberlos ingerido. El cannabis sativa altera la forma aguda altera, mejor dicho, de forma aguda varios componentes de la función cognitiva. Entonces, puede afectar la memoria episódica y operativa a corto plazo, la planificación, la toma de decisiones, la velocidad de respuesta y la exactitud. Puede aumentar la adopción de riesgos, la impulsividad, la ansiedad y síntomas psicóticos. Entonces vamos a ver que la persona disminuye su velocidad de respuesta, su precisión, y la toma de decisiones se va a ver afectada. Por tanto, puede asumir riesgos y ocasionar una serie de problemas. Bien. Efectos. El cannabis afecta el sistema de defensa. Se aprecia deficiencias en linfocitos B, T, natural killer y los macrófagos. En consumidores de cannabis, metadona y heroína, se han encontrado dificultades en la función sexual,
tensión, elasticación, así como disminución de la función testicular. En consumidores con menos experiencia, los efectos de la intoxicación sobre la tensión y la concentración son más intensos que los que ya tienen tolerancia. El cannabis también afecta la forma aguda de coordinación motora, interviene en la capacidad de conducir y aumenta el riesgo de lesión. El organismo humano puede alterarse hasta 24 horas después de haberse expuesto o de haber fumado o haber ingerido una dosis de cannabis, una dosis moderada. Es posible que el consumidor no sea consciente de la influencia de la droga. Acá vamos a observar la cantidad de casos. Fíjense, hay un alto consumo. Y si vamos, y vemos, últimamente esto ha ido en incremento. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Lo mejor es hacer prevención. ¿Y la prevención cómo va a ir? Con educación. ¿Quiénes están más propensos a consumir? Es posible que los adolescentes, los jóvenes. ¿Por qué los adolescentes? Porque posiblemente ellos en su desarrollo emocional buscan ser aceptados por el grupo de niños. Y podría haber una mala influencia. Y esa mala influencia podría ser por, de repente, una educación deficiente de algunos, o cuidados deficientes de algunos niños. Entonces, o podría ser que haya influencia externa para tentar y convencer a los adolescentes. ¿Qué es importante? Es importante la educación desde los padres y la prevención, estar atentos. No solo hace falta educar, sino también estar pendientes, tratar de que los niños, los adolescentes se comuniquen con los padres. Y frente a alguna alerta, basta que un amigo o un niño o cercano tenga algún problema, hay que estar alerta y realizar la prevención. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. ¿Cuáles son las consecuencias si es que no se previene? Al principio puede que tenga suerte y no tenga ningún problema, pero posteriormente puede causar un accidente, puede dañarse a sí mismo o dañar a los demás. Un accidente de auto no solo va a dañar a la persona, sino a la familia y a otra familia. Y luego pueden haber consecuencias, ¿no es cierto? Van a haber consecuencias para el consumidor y consecuencias también para los que producen, los que podrían motivar o permitir que esto continúe. Bien, acá van a tener cuadros donde tenemos la dosis de consumo. Cuando son dosis pequeñas, de 0,5 a 7,5 miligramos, las manifestaciones van a ser a nivel del sistema nervioso central, euforia, risa fácil, alteración de la percepción del tiempo, alteraciones de la percepción de los colores, sonidos, aparente bienestar, relajación, somnolencia, dificultades en la concentración y memorización, hiperemia conjuntival, nucleasis, abolición del reflejo fotomotor, sequedad oral y de mucosas, aumento de las otitis. A dosis elevadas, mayor a 15 miligramos, va a haber una marcada distorsión en la percepción temporal, visual y auditiva. Alucinaciones, ansiedad, paranoia, sensación de
despersonalización y desrealización, pensamientos confusos y desorganizados, taquicardia, palpitación. Fíjense a esta, cuando hay un consumo elevado, ya la persona no es coherente, ya no está razonando. Puede haber una dosis muy alta, un consumo de una dosis muy alta, y podría tener crisis de pánico, delirio, confusión, alteraciones de la memoria, suspicacia, despersonalización, desrealización, miedo y alteraciones receptivas, psicosis paranoide, depresión, puede aparecer alteración de la conciencia y se puede llegar al coma profundo en caso de ingesta. También puede provocar hipotensión arterial y ardor. Se ha descrito también casos de ictus isquémicos. El cuadro clínico, ante un caso de intoxicación, se pueden observar los siguientes signos y síntomas. Aumento de la presión arterial, taquipnia, aumento del apetito, ataxia, nistagmo, euforia, risa continua, hiperemia ocular, serotonía, taquicardia. Algunos de los signos se pueden encontrar también en desequilibrio hidroelectrolítico, también en hipoglucemias, en meningitis o en lesión intracraneal. Por eso es importante hacer un diagnóstico diferencial. ¿Sí? Es importante preguntar, por ejemplo, desequilibrio hidroelectrolítico. Es posible que la persona haya hecho ejercicio excesivo y no ha tomado líquidos adecuadamente. Puede haber tomado agua sin electrolitos y esto podría verse afectado. Podría no haber tomado alimentos por más de 12 horas. También podría afectarse y presentar algunos signos y síntomas semejantes. Meningitis y lesión intracraneal, esto va a tener un compromiso a nivel del sistema nervioso, por tanto es muy importante estar atentos a todos los signos y manifestaciones. Muy bien. Sí, está bien. Vamos a vamos a hacer esta lámina como última y luego en la siguiente vamos a continuar. Diagnóstico diferencial. Vamos a tener también que identificar que los opioides, la intoxicación por opioides puede presentar sintomatología similar con depresión respiratoria y sistema nervioso central. El monóxido de carbono también podría presentar, manifestar algunos signos y síntomas semejantes. Síndrome coronario agudo, la intoxicación por cannabis, curso convoluto torácico debe incluirse dentro del diagnóstico diferencial. En caso de sospecha de síndrome coronario agudo, se recomienda protocolos AHA, crisis de angustia. Este trastorno puede cursar con taquipnia y alteración del estado de conciencia. Lo primero, estabilizar al paciente, estabilizar los signos vitales. Bien. Nos falta poco, pero ¿se podrán quedar 10 minutos más? Sí. Doctora, disculpe, pero algunos tenemos ya otra clase. No sé si nos podría considerar la asistencia, por favor. Algunos ya se han retirado. No hay problema de la asistencia. Entonces, me preocupa un poquito la hora. Uno de veces puntual del inicio y al final. Sí voy a considerar asistencia a todos.
Bien. Ya. A ver. Vamos a terminar mejor rápidamente. ¿Sí? Vamos a estabilizar al paciente. Hay que verificar que el área esté ventilada, que las vías respiratorias estén permeables, que se disponga de oxígeno suficiente y en caso de estar disminuida hay que apoyar con oxígeno oxigenal al paciente, es decir, ayudar a que tenga buena oxigenación. Evaluar características de ventilación y apoyar si es necesario o es importante revisar cómo están sus signos vitales, palpar el pulso periférico y el estado de perfusión. Cuantificar la escala de coma de Glasgow. Esto nos dará las características del nivel de conciencia. Hay que poner al paciente en busca de alguna lesión no encontrada con anterioridad. Hay que buscar si tuviese alguna lesión, sobre todo en la cabeza. En caso de intoxicación leve a moderada, mantener la vía aérea permeable usando dispositivos básicos. Dependiendo de la necesidad del paciente, se debe apoyar la oxigenación mediante distintos tipos de dispositivos. A esto hay que sumar la evaluación de la saturación y se tiene en cuenta que debe mantenerse por encima de 90. ¿Sí? Observar el tórax e identificar la frecuencia y expansiones en busca de un patrón respiratorio anormal. Se debe apoyar con ventilación asistida con una frecuencia de una ventilación cada 5 a 6 segundos. En caso de que el paciente necesite la administración del líquido, se puede infundir solución salina. Si se presenta un cuadro de despersonalización o euforia marcada, se puede hacer uso de benzodiazepina de acción corta como el midazolam. Se debe recordar que los efectos secundarios de este fármaco en particular pueden generar hipotensión, taquicardia o bradicardia sinusal, hipoventilación, apnea, entre otros. Por tanto, se recomienda una reevaluación constante cada 3 a 5 minutos. Si presenta náuseas o vómitos, se debe usar un antiemético para contrarrestar estos efectos. Evaluar el nivel de conciencia con la escala YAR. En caso de intoxicación grave, el tratamiento para estos pacientes debe ser el manejo de las intoxicaciones leves y moderadas, atendiendo los signos vitales, ¿cierto? En primer lugar, y luego, si presenta manifestaciones clínicas, se va a apoyar. Por ejemplo, podría presentar hipertermia. Es importante bajar la temperatura con medios físicos, es decir, se le va a poner paños de agua tibia en axilas, cuello. Se debe destapar al paciente. Si pese al esfuerzo no funciona, se procede a utilizar un fármaco antipirético, que puede ser metamizol o paracetamol. Y si hay dolor torácico, considerar el síndrome coronario agudo. Puede haber ansiedad, entonces es importante las habitaciones sin luz y poco ruido. Considerar el uso de benzodiazepinas y midazolam.
En caso de convulsión, manejar al paciente con diazepam, revisar también los protocolos de tratamiento, hiperemesis, para hiperemesis, con dancetrol, 8 miligramos, diluido en 100 mililitros de solución salina, infusión lenta de 15 a 20 minutos y considerar la rehidratación. Esta droga no solo causa adicción y consumo compulsivo, afecta las relaciones del usuario con la familia, el desempeño en la escuela, en el centro de estudio, centro de trabajo, pueden haber problemas físicos y también podría causar tos crónica relacionada con el hábito de fumar o problemas psicológicos por efectos de la sedación que tiene el dosis alta. En el tratamiento se va a observar un síndrome de abstinencia. Acá es muy importante que el paciente esté convencido y se puede dejar poco a poco o puede dejar de golpe. Cuando deja de consumir rápidamente puede haber un síndrome de abstinencia y se puede presentar dolor de cabeza, irritación, depresión, ansiedad, dificultades al dormir, dolor abdominal, disminución del apetito, fiebre, calofríos, transpiraciones, temblores. Es muy importante acá el apoyo de la familia y el apoyo profesional. Es importante hacer una terapia. Tenemos acá tratamientos conductuales que se han mostrado prometedores. Terapia cognitiva conductual. Es una psicoterapia que enseña a las personas estrategias para identificar y corregir comportamientos problemáticos con el fin de mejorar el autocontrol, detenerse ante las drogas, no utilizarlas. Manejo de contingencias, es un enfoque de manejo terapéutico basado en el monitoreo frecuente del comportamiento objetivo y la provisión o eliminación de recompensas positivas tangibles cuando el comportamiento objetivo ocurre o no. Terapia de mejora de la motivación, una forma sistemática de intervención diseñada para producir un cambio rápido motivado internamente. La terapia no intenta tratar a la persona, sino más bien movilizar sus propios recursos internos para el cambio y la participación del tratamiento. Una buena motivación es muy importante. Hay personas que refieren que optaron por determinada actividad u optaron por de repente ofrecer su vida por, es decir, por generar un mejor ejemplo, por ejemplo, para los hijos. Entonces, hay motivaciones que van a tener una gran fortaleza para hacer cambios, pero hay que identificar qué es lo que motiva a esta persona o que podría motivar. Mejorar también su autoestima es muy importante. Muy bien. Lo mejor es la prevención y muy importante la comunicación en la familia, el aprecio en la familia, el fortalecer que cada persona, por más pequeña que sea, es importante. Sus decisiones se respetan. Sus actitudes son reconocidas. El ejemplo de los padres es muy importante. Por eso, cuando se convierten en padres, las personas maduran rápidamente. Ya, acá no hay ni siquiera gestos, ¿no es cierto? Todos los detalles van a ser copiados por los hijos. Entonces, siempre es tiempo de mejorar y era algo, todos los días podemos ser mejores para tener una mejor sociedad posteriormente. En caso de haber tratamiento, también es muy importante el apoyo del grupo, el apoyo del entorno, el apoyo en el trabajo, el apoyo de repente
Sí, sí, está en el colegio, en la apoyo de sus compañeros. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Muy bien. Entonces, gracias por esperar, gracias por quedarse. Vamos a quedarnos acá. Cuídense mucho, que tengan una linda semana y nos estamos viendo la siguiente semana. Ok, doctora.